Hola, soy Marta Ramírez, profesora de inglés del Colegio Polivalente Sembrador y también soy profesora jefe del cuarto básico Gabriela Mistral y hoy les voy a hablar en representación de la profesora Verónica Quirós del cuarto básico Pablo Neruda. El objetivo de este video es explicar la guía número 14 de este mes y al igual que el mes anterior es una guía diseñada en una actividad de aprendizaje basada en proyectos. Y recuerden que una de las características que tiene esta actividad, aparte de ser entretenida, es la transversalidad. ¿Y qué quería decir esto? Que se unen los saberes de las distintas asignaturas en una actividad de aprendizaje. Y comenzamos con la explicación de nuestro proyecto, que es el Kamichibai, y ya vas a saber el nombre, a qué se debe su nombre, pero antes de eso nos vamos con dónde lo puedes encontrar, dónde podemos encontrar la guía número 14. La puedes encontrar, como siempre, en la página web del colegio, que es www.colegiosembrador.cl, o también en el WhatsApp de tu curso, con la profesora Verónica Quirós del cuarto Neruda. Ella la va a difundir en su curso y yo en el cuarto básico Mistral. Esta guía también tú la puedes imprimir, pero no te lo recomiendo, ya que ¿dónde se trabaja esta guía? Tienes que utilizar tu cuaderno, el de cada asignatura, o directamente trabajar en el Kamichibai. ¿Ya? La guía es solo un material de apoyo. Tú lees la guía, la puedes leer desde un celular, la puedes leer desde una tablet, desde el computador, pero no trabajas en ella directamente. Por eso que te recomiendo no imprimir esta guía. ¿Qué debo hacer? Los y las estudiantes, junto a su familia, crearán un Kamichibai para relatar temas de las diferentes asignaturas. ¿Qué es un Kamichibai? Un Kamichibai es una especie de teatro de papel, el cual utilizan en Japón para contar cuentos. Es un teatrillo, como el que sale en la fotografía. Pero si ustedes observan ahí, es un teatrillo como de madera. También hay de cartón. ¿Pero por qué se llama teatro de papel? Es porque la palabra Kamichibai significa teatro de papel en Japón. Por eso que se llama, pues esa es la traducción que se le da. ¿Cómo debo hacerlo? La lectura de este Kamichibai se realiza colocando láminas en orden sobre un pequeño soporte o ranura del teatrillo, de cara al auditorio, deslizando las láminas una tras otras mientras se lee el texto. Para hacer esta actividad debes seguir las instrucciones de las diferentes asignaturas, ya que cada profesor pide diferentes láminas. La elaboración del Kamichibai está descrita en la asignatura de tecnología, ¿ya? Así que cuando lleguemos a la parte de tecnología, tome atención ahí a cómo elaborarlo. Ahí tenemos algunos ejemplos de Kamichibai, aparece uno de cartón, este de acá abajito, y aparece también la ranura del Kamichibai donde uno va poniendo las láminas. ¿Qué tarea tengo en cada asignatura? Comencemos con lenguaje. Los y las estudiantes crearán en su cuaderno de lenguaje un cuento siguiendo la estructura de inicio, desarrollo y final. Y luego realizarán un dibujo de cada una de las partes. Posteriormente, desarrollarán este cuento en las láminas del Kamichibai. Son 3 láminas. En la primera lámina deben escribir el inicio del cuento por un lado y por el otro lado de la lámina deben realizar un dibujo del inicio del cuento. En la lámina 2 deben escribir el desarrollo del cuento por un lado y por el otro lado, por la parte frontal, un dibujo del cuento. Y en la lámina número 3, el final del cuento por un lado y por el otro lado realizar un dibujo sobre el final. Se pueden apoyar observando su texto escolar en las páginas 12, 13 y 14. Por acá la profesora y el profesor de lenguaje enviaron un recordatorio del inicio y desarrollo y final y desenlace de los cuentos. El inicio es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y el ambiente. El desarrollo es la parte donde se desarrollan los hechos de la historia, se presenta el conflicto. Y el final o desenlace es donde se soluciona el conflicto y se finaliza la narración. Continuamos con matemática. En matemática deberán confeccionar 3 láminas también. En una cara se realizará la parte gráfica o pictórica
y en la otra se desarrollará la actividad de manera escrita. En la parte pictórica puedes dibujar o utilizar recortes, y si es dibujo, deben ser pintados. En la lámina 2 y 3, en el reverso, debes anotar el problema y la respuesta, y el desarrollo lo puedes hacer en tu cuaderno de matemáticas, ¿ya? No tiene que ir el desarrollo en la lámina. Y aquí hay un ejemplo de la lámina 1. Vamos a leer qué dice la lámina 1. Deben dibujar o pegar recorte de las 4 operaciones básicas en el anverso o portada. Luego, en el reverso o contraportada, debes hacer una pequeña descripción de cada operación y anotar cada una de sus partes a través de un ejemplo. Y aquí el profesor Octavio nos puso un ejemplo de lo que es la división. Tenemos acá la parte frontal donde van los dibujos de las 4 operaciones, y en la parte contraportada de esta portada está la descripción de lo que es una división. Sigamos con la lámina número 2, que dice: en el reverso de la hoja debes anotar los 4 problemas que aparecen abajo y sus respectivas respuestas. En el anverso o portada debes hacer un dibujo o pegar un recorte alusivo al problema. Ejemplo, si el problema trata de mesas y sillas, dibujas o recortas mesas y sillas. Y aquí están los 4 problemas. Problema 1, problema 2, problema 3, problema 4. Acá en el Kamichibai está tu lámina. Problema 1, problema 2, problema 3, problema 4. Esta es la parte de las imágenes. Y en el reverso está el problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, con su respuesta. Recuerda que el desarrollo de estos problemas lo haces en tu cuaderno y no es necesario que los vuelvas a escribir aquí en el Kamichibai, en las láminas del Kamichibai. Y la lámina 3 de matemática consiste en la misma forma que la anterior, pero ahora relacionado a las divisiones. Ya son 4 problemas igual, pero relacionadas a divisiones. Problema 1, problema 2, no sé por qué sale un 1 ahí, pero debería decir 2, problema 3 y problema 4. Esos son los 4 problemas para la lámina 3 del Kamichibai de matemáticas. Y acá el profesor nos pone un mensajito que dice: puedes ejercitar más de este contenido en las páginas 44 y 45 del cuaderno de ejercicios de matemática de cuarto básico. Continuamos con Historia y Geografía. El o la estudiante deberán confeccionar 3 láminas para el Kamichibai. La temática de las láminas deben ser de algún país de América Latina, a excepción de Chile. No pueden poner una lámina de Chile. Cada lámina debe tener por la parte frontal el nombre, la bandera del país, un dibujo o imagen que represente el país, y por el reverso de cada lámina una descripción pequeña del clima y sus recursos naturales. Entonces usted tiene que hacer 3 láminas de diferentes países de América Latina, y eso es relacionado a historia. Continuamos con ciencias naturales. Aquí los y las estudiantes deberán dibujar 3 láminas también para el Kamichibai con diferentes ecosistemas: un ecosistema terrestre, un ecosistema acuático y un ecosistema mixto. Y estos 3 ecosistemas deben venir incluidos con algún ser vivo que habite en cada uno de estos. Aquí la profesora pide que se utilicen distintos materiales como plasticina, témpera, tierra, lápices pasteles si los tiene, lápices de colores, puede usar revista, diario. Usted elige qué material puede usar para incluir estos animalitos en estos diferentes ecosistemas. Y eso es lo que es para ciencias naturales. Continuamos con inglés. Aquí debe escribir un cómic utilizando un diálogo acerca de la salud, incluyendo síntomas y recomendaciones. Y aquí se puede apoyar en la guía número 12. Debe ser mínimo 3 láminas como las que aparecen ahí en la imagen que les compartí. Este diálogo que yo utilicé aparece en la guía número 12, que es la conversación entre Peter y Bob. Usted puede hacer el otro diálogo que aparece en la guía número 12
y transformarlo en un cómics, o puede hacer uno nuevo, siguiendo la misma estructura. Y por supuesto, si hace sus dibujitos, como yo los hice, usted los tiene que colorear, ¿ya? Y todo que quede como un cómics. Artes visuales. En artes visuales, las y los estudiantes deberán dibujar en 3 láminas paisaje del norte chileno, en la segunda lámina un paisaje de la zona sur, el tercero a elección, la ciudad, la cordillera de los Andes o la playa, utilizando lápices tales como colores, lápices de cera, lápices pastel, acuarelados, escrito, etc. Y por el reverso de cada imagen deben describir qué elemento natural de la zona podrías utilizar para hacer un land art y qué obra realizarías en cada lugar. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es land art? Les voy a explicar de inmediato qué es un land art, y esto lo mandó la profesora de artes. En español significa arte de la tierra. Es un tipo de arte que utiliza a la naturaleza como material. Por ejemplo, se usa la madera, tierra, piedras, arena, viento, rocas, agua, etc., para intervenir a sí misma. Generalmente, las obras se mantienen en el exterior, expuestas a los cambios climáticos, como la lluvia, el viento, el frío o el calor, y la erosión del entorno natural. Y aquí hay 3 ejemplos, donde aparece el land art. Música. La o el estudiante deberán confeccionar 4 láminas donde exponga sobre 4 instrumentos musicales a elección, teniendo en cuenta su familia, o sea, si son de cuerda, viento, percusión, apariencia, o sea, tamaño, grosor, partes, su sonido, si es grave, agudo, melódico, armónico, etc. Y en qué estilo musical lo encuentras. ¿Ya? Todo esto descrito en la parte trasera de la lámina. Por la parte frontal, solamente una imagen del instrumento. Tecnología. Y llegamos a la parte final, donde llegamos a la creación de nuestro Kamichibai. ¿Qué objetivo hay aquí? Crear, diseñar y organizar una secuencia de acciones necesarias para la elaboración de un objeto tecnológico llamado Kamichibai, utilizando materiales reciclables y herramientas para su elaboración, como cartón, cartulina, lápiz grafito, goma de borrar, regla de 30 centímetros, tijera punta redonda, pegamento, silicona, témpera y pincel. A. Realiza una lista de los materiales y las herramientas necesarias de acuerdo a cada una de las piezas o partes del objeto que se quiera elaborar. Ya, recuerden que si usted no tiene alguno de estos materiales, puedes utilizar material reciclable. No necesariamente puede ser un cartón duro, puede ser un cartón reciclable de alguna caja que te haya sobrado por ahí. ¿Ya? Entonces, en esta lista tú anotas los materiales que vas a utilizar. B. Escribe y explica con tus propias palabras las técnicas y los pasos necesarios para la elaboración de un objeto tecnológico llamado Kamichibai, diseñando, cortando, pegando o pintando. Y ahí en cada cuadrito tú describes con tus propias palabras la técnica y los pasos necesarios. C. Distingue las precauciones que se deben adoptar para que el trabajo se efectúe de manera cuidadosa y segura al elaborar un objeto tecnológico. Tal vez en el corte, qué seguridad tomaste, o en el pegado, si estás utilizando tal vez silicona de esa que se calienta, lo más adecuado es que la utilice un adulto. Entonces ahí anota qué precauciones hay que tomar. Y finalmente aquí tenemos un ejemplo. Así es nuestro Kamichibai. Este es un ejemplo de formato y dimensiones aproximadas para construir un Kamichibai. En cuanto a los materiales, lo más adecuado es utilizar para el escenario madera de maquetería o cartón duro. Y para las escenas, que son las láminas que usamos para las diferentes asignaturas, cartulina. O ahora, si no tienes cartulina, hoja de oficio. Ya ese es como el tamaño como adecuado. Si ustedes observan acá, tenemos la parte central en la que se visualiza la historia
construida en láminas que se insertan por detrás para que sean vistas de la parte trasera. Tenemos las solapas, que son estas que están acá, las solapas que se cierran sobre la parte central. Tenemos acá las uniones con bisagras o sistema de cinta aislante reforzado. Entonces, así se ve, es la parte frontal, aquí uno ve la escena, y en la parte trasera tenemos como la escritura, el texto que te pide cada asignatura. Este es el ejemplo como de lenguaje, se podría decir, el cuento, imágenes y historia. Y por acá tenemos las medidas. La altura del Kamichibai, 30 centímetros. La parte central mide 42 centímetros y cada solapa mide 20 centímetros. Y esas son como las dimensiones adecuadas para la elaboración de tu Kamichibai. Y eso es todo respecto al proyecto de los cuartos básicos de este mes. Y eso es todo, espero haberme expresado con claridad. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden escribir a mi correo que aparece en pantalla en estos momentos. Y como ven, hoy me vine al patio porque estoy un poco cansada de trabajar dentro de la casa o en mi pieza o en mi escritorio, así que los invito también a de repente salir un poco a trabajar afuera y les puede ayudar un poco a cambiar. De repente cambiar espacios ayuda a que nuestra mente piense que cambia un poco y te ayuda. Así que eso, chicos, un abrazo grande y saludos a la familia.